Muy buenas tardes, en esta ocasión pues vamos a hablar de la historia de Guatemala y para iniciar empezamos con el poblamiento de América que ocurrió hace unos 11.500 años atrás, con el descubrimiento de la punta Clovis y Folsom que correspondía a culturas pertenecientes en ese momento y que se distribuyeron en toda América. Hace unos 7.500 años atrás también se descubrió el maíz y de ahí se dio origen a una agricultura mucho más sistematizada con el frijol, con tubérculos, la calabaza, el chile, etc. De ahí viene la época prehispánica en donde está el preclásico, clásico y posclásico, que son los periodos en que divide la historia de ese momento los expertos en la historia. En el preclásico pues surgen los primeros indicios de los mayas con los olmecas, que por supuesto que en este momento hay una discusión, ¿quiénes fueron primero? Si fueron los olmecas o si fueron los mayas. De todas maneras, esa es la primera evidencia del surgimiento de los mayas. En el clásico se alcanza el máximo desarrollo en la cerámica, la escultura, en la pintura, en la escultura, pero también se da la caída de esa civilización, especialmente en las tierras bajas de Guatemala, Petén y Yucatán. En el posclásico pues empieza a surgir un nuevo grupo, posiblemente descendiente de este, pero sabemos de que ya existían otros grupos como los quichés, que incluso florecen en este periodo y junto con los cachiqueles, quechíes, pocomames, sutuiles, etc., pues son encontrados por los españoles cuando arriban a el territorio americano, pero especialmente a Guatemala en alrededor de 1523, pero en 1524 por supuesto se inicia la conquista y la colonización. La colonización pues fue un sistema de explotación de la gente que habitaba en este territorio, convirtiéndolos en esclavos, y la Iglesia Católica pues era una institución de explotación de la gente de América junto con la corona, que eran los principales explotadores. Pero alrededor de en el 1821 se da la independencia porque la gente ya no soportaba esa explotación de estas dos instituciones que por supuesto tenían de rodillas a la población americana. Por supuesto que en el 1823, en enero de 1822, por supuesto de que también Guatemala o Centroamérica se anexa a México, pero 18 meses después se desanexa porque era un sistema de controversia. De ahí empieza la época republicana de Centroamérica, que también fue un solo problema y da origen a lo que es la independencia de Guatemala, de Centroamérica, de México, etc. Y empieza una nueva historia. En 1944, por supuesto de que se le dio el golpe más duro a un régimen dirigido por el señor Jorge Ubico. Este fue un triunvirato que se organizó por Jorge Toriello, Javier Arana y Jacobo Arbenz, y desde ahí le pusieron punto y final a lo que era una época de anarquía o de sobregobierno, que es un poco contrario, y empieza una época de democracia. Pero en 1954 esta época termina y empieza el régimen militar con una explotación de los pueblos, pero para ayudar a los norteamericanos. Y de ahí en 1960, después del derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán, la historia cambia en Guatemala. Empieza la guerra interna en 1960, que finaliza con los acuerdos de paz en 1996. En esta época, por supuesto que tenemos los regímenes fuertes como el de Romeo Lucas García, el de Ríos Montt, que fueron los que provocaron más muertes. Pero Guatemala, por supuesto que entra un cambio después de la época de la paz. Y hoy, la Guatemala moderna vive una nueva historia. En este momento, por supuesto, de que Guatemala es una república
con un nuevo sistema de gobierno que los civiles han entrado a liderar el país, pero se ha dado un nuevo fenómeno: el surgimiento del narcotráfico, de los grupos mareros o de las maras organizadas, en fin, la violencia en general. Pero, sin embargo, a pesar de esto, Guatemala sigue siendo una república linda, un país para visitar, y gracias por su atención y hasta luego.